A las 6 de la mañana del domingo 12 de septiembre arrancó el 34º viaje apostólico del Papa Francisco, cuya primera parada fue Budapest. El Santo Padre se trasladó hasta la capital de Hungría para presidir la misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, y pese a que el vuelo fue breve, el sucesor de Pedro se dio el tiempo de saludar a los 78 profesionales de la comunicación que lo acompañan estos días. 7:42 am y el Papa ya está en tierra húngara. Tras los saludos protocolares en el aeropuerto, una comitiva lo condujo hasta el Museo de Bellas Artes de la ciudad, donde lo aguardaban el presidente de la República, János Áder, y el primer ministro, Viktor Orbán, con quienes dialogó acerca del rol de la Iglesia en el país y la necesaria promoción de la familia. Minutos más tarde, en una sala contigua, se reunió con los obispos del país, herederos de una larga tradición eclesial que hoy enfrenta los desafíos de una sociedad secularizada. Francisco los exhortó a no ceder a la tentación de encerrarse en la defensa de las instituciones y las estructuras. Por el contrario, les pidió concentrarse en ser testigos de la buena noticia y propagadores de la alegría con un corazón paternal. Acto seguido, Francisco fue acogido por el Consejo Ecuménico de las Iglesias y por representantes de comunidades judías. Ustedes, judíos y cristianos, desean ver en el otro ya no un extraño, sino un amigo, ya no un adversario, sino un hermano. Este es el cambio de mirada bendecido por Dios, la conversión que abre nuevos comienzos, la purificación que renueva la vida. Sin un instante que perder, el Santo Padre abordó el papamóvil y realizó un largo recorrido por las calles de Budapest. A las 11:15 de la mañana llegó a la Plaza de los Héroes para la actividad central de la jornada, la misa conclusiva del Congreso Eucarístico. Más de 100.000 personas estaban congregadas para celebrar la presencia real de Jesucristo en medio de su pueblo, con su cuerpo y su sangre, el sacramento de nuestra fe, que es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia y que hace presente el sacrificio redentor de Jesús en la cruz, realizado de una vez y para siempre. Nos hace bien estar en adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquémosle tiempo a la adoración, un modo de orar que se olvida demasiado. Dediquemos tiempo a la adoración. Dejemos que Jesús, pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de las rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes paralizantes de defender nuestra imagen, nos inspire a seguirlo a donde Él quiera conducirnos, no donde quiero yo. Al concluir la misa, el Papa rezó el Ángelus dominical y agradeció a las autoridades y al pueblo húngaro su acogida, y los exhortó a perseverar en su fe cristiana, que está en las raíces de su historia y de su cultura. Después, de regreso al aeropuerto para tomar el avión que en 50 minutos lo dejó en Bratislava, capital de la República Eslovaca, donde Francisco inició una visita apostólica de 3 días. Al pie del avión lo esperaba la presidenta de la República, Zuzana Chaputová, y un sinnúmero de fieles junto a los obispos del país que saludaron entusiastas al Santo Padre. Francisco abordó un vehículo que lo condujo a la Nunciatura Apostólica, donde sostuvo un nuevo encuentro ecuménico, esta vez con el Consejo de las Iglesias, compuesto por 11 representantes de otras comunidades cristianas. Las palabras del Papa animaron el desafío compartido de buscar la plena comunión de los discípulos de Jesús. Es difícil exigir una Europa más fecundada por el Evangelio sin advertir el hecho de que en el continente aún no estamos unidos plenamente entre nosotros y sin preocuparnos unos de otros. Cálculos de conveniencia, razones históricas y vínculos políticos no pueden ser obstáculos inamovibles en nuestro camino. En la misma nunciatura, Francisco se reunió privadamente con miembros de la Compañía de Jesús de Eslovaquia y cerró así una jornada de gran esfuerzo que mostró a un Papa lleno de energía y celo por anunciar el Evangelio.
Con los honores propios de un jefe de Estado, el Papa Francisco fue recibido el lunes 13 por la presidenta Zuzana Čaputová en el Palacio Presidencial de Eslovaquia. Poco antes había celebrado la misa en la Nunciatura Apostólica y después inició la serie de actividades de su segundo día de viaje apostólico. Con una entrevista privada cumplió la visita de cortesía a la mandataria, que dio paso en los jardines del mismo recinto al encuentro del Santo Padre con las autoridades civiles y religiosas de la nación, miembros de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático. Usando la simbología de la fragilidad del pan partido, el pontífice pidió una preocupación especial por los más vulnerables, aspirando a que todos puedan tener trabajo, y para promover más la justicia social, utilizó la imagen de la sal. No bastan ciertamente estructuras organizadas y eficientes para hacer buena la convivencia humana. Se necesita sabor, se necesita el sabor de la solidaridad. Y como la sal solo da sabor disolviéndose, así la sociedad encuentra gusto a través de la generosidad gratuita de quien se entrega por los demás. El Papa también recordó cómo la pandemia ha revelado todas las debilidades de la sociedad y afirmó que esto nos permite darnos cuenta cuánto necesitamos los unos de los otros. Hacia las 10:30 de la mañana, el sucesor de Pedro se desplazó a la Catedral de San Martín. Afuera lo aguardaban cientos de fieles, mientras que en el templo estaban los obispos del país, junto a religiosas, sacerdotes, seminaristas y catequistas. Tras un instante de oración en el sagrario, Francisco inició un contundente discurso del que se salió en muchos momentos para hablar espontáneamente. Ante todo, exhortó a los líderes eclesiales a comunicar la fe respetando la libertad de las personas y a ser creativos en el modo de proponerla, sin atrincherarse en un catolicismo defensivo y rígido, por el contrario, haciendo de la Iglesia un espacio de acogida. Una iglesia que forma en la libertad interior y responsable, que sabe ser creativa, adentrándose en la historia y en la cultura, es también una iglesia que sabe dialogar con el mundo, con el que confiesa a Cristo sin que sea de los nuestros, con el que vive la fatiga de una búsqueda religiosa, también con el que no cree. Recordando su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y aprovechando la gran cantidad de sacerdotes y obispos presentes, Francisco insistió una vez más en la necesidad de preparar buenas homilías para las misas, no largas y de corte académico, sino sencillas, que toquen la vida concreta del pueblo de Dios. Afirmaciones que fueron acogidas con total beneplácito. Me permito una maldad. El aplauso lo iniciaron las religiosas, que son las víctimas de nuestras homilías. Y así, dejando al pueblo en oración, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto para concluir su 34º viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. En el vuelo de regreso, diálogo con la prensa, muy interesada esta vez en las reuniones que el pontífice sostuvo con diversos representantes políticos. El Santo Padre valoró esos diálogos, pero recalcó claramente cuál es el rol de la Iglesia y de sus líderes ante los desafíos de la sociedad. A horas de este jueves 15 de septiembre, el avión con el Papa y su comitiva volvió a posarse sobre suelo romano. Fueron 4 días de intensas actividades. Encuentros masivos y profunda oración, que ya se inscriben en la memoria de Budapest y Eslovaquia y en el corazón del sucesor de Pedro. Una vez más, su sentimiento de fraternidad hacia ellos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, la historia de ustedes es nuestra historia. Sus dolores son nuestros dolores. Para algunos de ustedes, este memorial de la Shoah es el único lugar donde pueden honrar la memoria de sus seres queridos. También yo me uno a ustedes.
La memoria dolorosa se abrió también a la esperanza de un futuro cada vez más fraterno entre judíos y cristianos, todo significado en este intercambio de dones. Así, cuando ya comenzaba a caer la tarde, el Papa regresó a la Nunciatura, donde se reunió privadamente con el presidente del Parlamento eslovaco y con el primer ministro de la República. El fin de una jornada que transcurrió en Bratislava y que dispuso al Santo Padre para visitar al día siguiente el este del país. 329 kilómetros en avión viajó el Papa Francisco la mañana del martes 14 de septiembre para conmemorar la fiesta de la Santa Cruz en la ciudad de Prešov. Lo esperaban más de 30.000 personas que se congregaron para la misa, la llamada Divina Liturgia Bizantina de San Juan Crisóstomo, que hunde sus raíces en el siglo IV. Por primera vez en la historia, un pontífice presidía una celebración en este rito, durante la que se usó el italiano y lenguas como el paleoeslavo, el romaní y el eslovaco, todos idiomas de la tradición católica oriental que ayudaron al Santo Padre a meditar en torno al misterio de Cristo crucificado y a comprender que el camino cristiano pasa necesariamente por la cruz. Porque la cruz no quiere ser una bandera que enarbolar, sino la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál modo? El del Evangelio, el de las bienaventuranzas. El testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente en el cuello, no ve a nadie como enemigo, sino que ve a todos como hermanos y hermanas, por los que Jesús ha dado la vida. Francisco insistió en la urgencia de dar testimonio de vida para comunicar la fe a las nuevas generaciones, tal como la Iglesia la ha recibido de tantos testigos fieles al Evangelio, incluso al costo de sus propias vidas por el nombre de Jesús. La comunión eucarística se distribuyó para todos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles la recibieron según el rito propio, con cucharas metálicas de uso individual que posteriormente serán distribuidas en parroquias de toda Eslovaquia. La Divina Liturgia, que se prolongó por 2 horas, culminó con una oración ante la imagen de la Santa Madre de Dios de Klokochov, a quien el Papa ofreció 2 coronas, una para ella y otra para su hijo. Por la tarde, las actividades se desarrollaron en la contigua ciudad de Košice. A las 16 horas, en el barrio de Luník, uno de los más precarios del sector, Francisco fue al encuentro de miembros de la etnia rom, parte de la comunidad gitana del mundo. Allí la familia católica salesiana ha hecho una obra de acompañamiento a esos hermanos que tantas veces han sido estigmatizados y marginados de la vida social. Ustedes albergan gran amor y respeto por la familia y miran a la iglesia a partir de esta experiencia. Sí, la iglesia es casa, es su casa. Por eso quisiera decirles con el corazón, ustedes son bienvenidos. Siéntanse siempre en casa en la iglesia y nunca tengan miedo de estar aquí. Que ninguno los deje a ustedes o a cualquier otra persona fuera de la iglesia. Y como gesto de fraternidad, concluyeron rezando juntos el Padre Nuestro. El Espíritu Santo, amén. Amén. Después el esperado encuentro con los jóvenes eslovacos. Francisco se hizo parte de esta fiesta de gozo en el estadio Lokomotiva y que tuvo como imagen de fondo a la beata Ana Kolesarova, quien siendo una muchacha defendió su castidad hasta la muerte en plena Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre escuchó testimonios y preguntas de los jóvenes y luego los exhortó a dinamizar sus vidas con el verdadero amor y el heroísmo y a perseguir sus sueños, pero sin dejarse manipular por las apariencias. Amigos, no banalicemos el amor, porque el amor no es solo emoción y sentimiento.
Esto, en todo caso, es al inicio. El amor no es tenerlo todo y rápido. No responde a la lógica del usar y tirar. El amor es fidelidad, don, responsabilidad. Dono, responsabilidad. Y como ha insistido durante todo su pontificado, Francisco les pidió a los jóvenes no olvidarse de sus raíces, de cultivar relaciones profundas con sus padres y abuelos para aprender de ellos. Y quién mejor que él para decirlo, que a sus 84 años cerró así una tercera jornada extenuante, pero llena de la gracia de Dios. El miércoles 15 de septiembre, día de su fiesta litúrgica, la Virgen María, Nuestra Señora de los Siete Dolores, acogió al Santo Padre en la última jornada de su visita apostólica a Eslovaquia. Fue en el Santuario Nacional de la ciudad de Šaštín, a 71 kilómetros al norte de Bratislava. El Papa Francisco hizo un recorrido por las calles aledañas a la explanada donde se celebró la Eucaristía. De fondo se veía el templo donde minutos antes el pontífice se había reunido en oración privada con sus hermanos obispos. En el altar que se levantó lucían la cruz monumental y la venerada figura barroca de la Madre Dolorosa con su hijo sobre su regazo. Destacaba también esta innovadora imagen de San José, tradición y modernidad conjugadas como signo de los desafíos que enfrenta la Iglesia eslovaca, llamada a anunciar la fe en Jesucristo, respondiendo a las necesidades de la humanidad contemporánea, pero sin olvidar sus raíces cristianas. Un modo de evangelización profético del cual la Virgen fue un ejemplo y que señala el estilo con que los discípulos de Jesús han de dar testimonio cada día. Cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí donde las posiciones se vuelven rígidas, que hacen brillar la vida fraterna, allí donde la sociedad suele estar dividida y ser hostil, que difunden el buen olor de la acogida y la solidaridad allí donde a menudo prevalecen el egoísmo personal y el egoísmo colectivo, que protegen y preservan la vida allí donde reina la lógica de la muerte. María, Madre del Camino, se pone en marcha. María, Madre de la Profecía, finalmente, María es la Madre de la Compasión. Un mensaje que llegó al corazón de los más de 60.000 fieles, 90 obispos y 500 sacerdotes presentes que mantuvieron un profundo recogimiento durante toda la celebración. Tras agradecer y despedirse del pueblo eslovaco, el Papa depuso ante la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores esta rosa de oro, un regalo reservado exclusivamente a los sumos pontífices cuando visitan santuarios marianos. Y así, dejando al pueblo en oración, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto para concluir su 34º viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. En el vuelo de regreso tuvo su acostumbrado diálogo con la prensa, muy interesada esta vez en las reuniones que el pontífice sostuvo con diversos representantes políticos. El Santo Padre valoró esos diálogos, pero recalcó claramente cuál es el rol de la Iglesia y de sus líderes ante los desafíos de la sociedad. Cuando la Chiesa, per defendere un principio, Cuando la Iglesia, por defender un principio, lo hace de manera no pastoral, termina entrando en el ámbito político, y esto siempre ha sido así. Basta con mirar la historia. e cosa deve fare il pastore? Essere pastore. ¿Qué debe hacer el pastor? Ser pastor, no andar condenando. Ser pastor porque se es pastor también para un excomulgado. Pastores con el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Toda la Biblia lo dice. Vicinanza, compassione e tenerezza. Tutta la Bibbia lo dice.
A las 15:30 horas el avión con el Papa y su comitiva volvió a posarse sobre suelo romano. Fueron 4 días de intensas actividades, encuentros masivos y profunda oración, que ya se inscriben en la memoria de Budapest y Eslovaquia y en el corazón del sucesor de Pedro.